Parece que tenemos unos minutos. ¿Cómo estás, vida Marieta? Qué gusto me da. Y ya estás aquí lista para iniciar nuestra clase de discipulado. Bienvenida, qué bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Noches, ¿verdad? Aunque aquí todavía hay sol y está un poquito todavía fuerte, pero pues ahí vamos, ¿sí? Ya está por oscurecer. Marinita, ¿cómo estás? Mi hermano Jesús García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Hola, Apo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para el bebito y tu amado esposo. Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo están? Dani, qué gusto, ya estás aquí. Gracias, gracias a Dios. Sí, gracias por ese saludo, Apo. Nos da mucho gusto. Estrenándote de mami, qué lindo, qué bendición tan grande. Disfruten a su bebé. ¿Cómo estás, mi hermanita Berta? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte también. Ya estamos listos y listas para iniciar nuestra clase de discipulado y vamos a continuar hablando acerca de sanidad y viendo citas bíblicas porque necesitamos ser muy fortalecidos en esta área también. ¿Cómo estás, mi hermanita Aurea? Un abrazo, bendiciones también para ti, Georgette, Marinita. Qué gusto que vamos iniciando esta clase de discipulado, saludándonos en este tiempo de amistoso, ¿sí? En este tiempo tan lindo de podernos saludar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Deseamos que se encuentren muy bien. Dianita, un abrazo, mi hermanita, qué gusto saludarte, tu manita toda linda. Un abrazo para todos, qué bendición ver sus nombres. Nos emociona tanto a mi esposo y a mí ver sus nombres aquí y sus amadas caritas hermosas. Linda, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Bendiciones para todos ustedes. Que Dios los bendiga grandemente y nos llene con su Espíritu Santo para poder comprender su palabra, sí, y ser oidores y hacedores de ella. ¿Cómo estás? Carl Lucero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sé que te estás fortaleciendo y recuperando completamente para que estés más fuerte en el Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué gusto saludarlos. Gracias, linda, bendiciones también. Margarita, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, qué gusto verlos. Aunque no los vemos físicamente, pero su nombre ya está aquí y me da tanto gusto. Bueno, pues empecemos a orar porque vamos a ver muchas citas bíblicas, ¿sí? Ya ven que la palabra de Dios pues es Dios hablándonos a nosotros y qué mejor que escuchar la palabra de Dios a través de las Escrituras. Amén. Gracias a Dios por esa gracia que nos ha sido dada. Entonces, mis amados hermanos, oremos. ¿Les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, Señor, esta noche, por la bendición, Señor, de ser llamados hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias, bendito Padre. Te rogamos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, bendito Dios, para que podamos comprender tu palabra, que nos sea revelada, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Señor, comprender para retener la Escritura, Señor, en nuestro corazón, que es una buena tierra fértil para que siembres tu palabra, tu mensaje de vida en nuestro corazón, sabiendo que va a dar fruto al 30, 60 y 90 por uno. Gracias te damos, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, Pati, ¿cómo estás? Un abrazo, mi amada hermanita Pati Briceño. Qué gusto, Betty. ¿Cómo estás, Betty? Morales, ¿cómo están? ¿Qué tal, mi amada hermanita Pati? Te enviamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Bueno, pues entonces vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Cómo estás,
Mi hermanita Araceli dice que tú eres vida eterna y sí tienes vida eterna. Buenas noches, ¿cómo estás? Santiago capítulo 5, versículo 14. Sé que es una escritura que hemos estado leyendo y Dios nos ha estado revelando su palabra a través de esta escritura también, pero Dios tiene todavía más cosas que darnos en estas escrituras, ¿sí? Y bueno, pues vamos a leerlo en la guianza del Espíritu Santo que nos va a dar la revelación de ella. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, Santiago 5, 14, y he de confesar, de que a veces yo simplemente leía el 14 y el 15 y el 16 y ahí le paraba, pensando que el Señor cambiaba de tema con los siguientes versículos, pero ¿qué creen? Habla exactamente de lo mismo. Y gracias a Dios por esa revelación que Dios nos está dando. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un abrazo. Maestra Patti, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Estamos en Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Sí? Esto significa, ¿está alguno debilitado entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que estoy haciendo ahorita es leyendo todo de corridito y después nos vamos a ir despacito, saboreando la palabra de Dios, recibiendo lo que Él tiene para nosotros en cada uno de los versículos. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, Dios le dijo que lo hiciera de esa manera, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Todos estos versículos que acabamos de leer es el mismo tema. No cambió de tema el Señor al final de estas escrituras. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios nos dio. Muy bien. Vayamos nuevamente al versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí hay mucha revelación de la palabra de Dios. Dice, ¿está alguno enfermo o débil por causa naturalmente de una enfermedad? Cuando una persona está enferma, ¿sí? Está debilitada, está débil, la enfermedad debilita el cuerpo, a veces hasta el estado de ánimo, están muy sensibles o estamos muy sensibles. Todo cambia cuando viene una enfermedad. Y dice, y oren por él, orar por el enfermo o el debilitado, que a veces pues está débil para orar y sí se aferra a la palabra de Dios, pero a veces no se siente con el ánimo de luchar. Aunque tiene la palabra en su corazón, está tan debilitado por el dolor o sus fuerzas están cansadas de estar ahí sufriendo alguna enfermedad. Por eso dice, y oren por él, ungiéndole. Aquí está hablando de la unción del Espíritu Santo con aceite, que representa el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor. Muy bien. Estar débil
o enfermo de una enfermedad no es una posición fácil para ninguna persona. Primera de Corintios 11:30 dice así. Dice Primera de Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta escritura se relaciona y tiene que ver con cuando alguien ha juzgado, ha criticado al cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice que debe de examinarse antes de celebrar la Santa Cena. Pero aquí lo que nos lleva el Señor es a ver que cuando hay una enfermedad hay una debilidad entre nosotros, pero algunos se siguen en esa enfermedad y después duermen en el Señor. Pero ahorita nada más estamos hablando de la enfermedad y de la debilidad del cuerpo físico causado por un padecimiento cualquiera que una persona, un hermano esté sufriendo. ¿Sí? Su cuerpo está débil. Y entonces por eso es muy, muy importante que cuando alguien se siente mal, ¿sí? Es importante pedir ayuda, ¿sí? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos oremos por el enfermo. Y habla de los ancianos, es decir, las personas que han madurado en el conocimiento de Dios. No significa que hay que llamar a los más viejecitos, aunque todos estamos viejecitos, pero hay que llamar a los que han madurado en el conocimiento de la palabra de Dios para orar por el enfermo y que ellos representen a la iglesia de Cristo aquí en esta oración. Muy bien. A veces sucede que la relación entre el hermano creyente, el hermano cristiano debilitado y algún anciano o algún miembro del cuerpo de Cristo, sí está fracturada. Es decir, ha habido malos entendidos o ha sucedido algo, alguna ofensa, alguna mala interpretación de algo, o también significa que pudiera ser que no se le saludó, o a veces somos tan sensibles que cualquier cosa nos podría ofender. Entonces a veces es difícil, la persona que está lastimada, la persona que está en este caso enfermo, la persona que está enferma, a veces no se siente con el ánimo de llamar a los hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, porque tal vez se siente incómoda de que qué van a decir, que yo ya me enfermé, si soy un líder o soy bueno, ya gracias a Dios ya no decimos la palabra, sí la decimos, pero no somos líderes, somos siervos de Dios los que tenemos algún lugar de responsabilidad mayor dentro de la iglesia. Somos siervos, somos sirvientes de Dios y de los hermanos, ¿sí? Gloria a Dios por ese título tan bonito. Muy bien. Entonces, a veces está fracturada la relación entre la persona enferma y algún siervo o algún anciano de la iglesia. Y no llaman, no piden ayuda. Entonces, solitos, cuando están debilitados ahí en la cama, se sienten mal y no piden ayuda, o piensan que su fe es suficiente para salir adelante, y sí podría ser suficiente, pero la verdad es que tenemos que reconocer que cuando una persona está en una situación de enfermedad, está débil, porque está luchando su cuerpo, está luchando contra una enfermedad que no quisiera tener. Nadie se quiere enfermar, ¿sí? Nadie se quiere enfermar, pero la verdad de las cosas es de que mientras vivamos en un mundo tan contaminado y con tanto pecado y con tanta situación, a veces sucede, ¿no?
Y no significa siempre que en todos los casos que todos están bajo pecado, pero no siempre es así, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que se relaciona en estas escrituras es precisamente por eso que haya una situación no muy buena que podría haber entre un enfermo y algún anciano de la iglesia. Por eso dice la escritura, dice que se ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. Debe haber una armonía entre los ancianos de la iglesia, que siempre tienen que estar ahí, entendiendo, comprendiendo, poniendo la otra mejilla. Por eso son los ancianos de la iglesia, porque han madurado y comprenden muchas situaciones que a veces una persona está padeciendo, ¿no? Bien, ungir con aceite significa impartir el espíritu de vida, ¿sí?, a la persona que está debilitada, ¿sí?, con aceite de la unción, ¿sí? Aleluya. Dice Romanos capítulo 8, si vamos para allá, al libro de Romanos capítulo 8. A veces alguna persona puede decir, pues con mi fe es suficiente y con la escritura es suficiente. Sí, es verdad. En cierta forma sí es verdad. Pero cuando la persona, el hermano, la hermana está debilitado, sí es importante ungirlo con aceite de la unción. En Romanos 8, 1 y 2 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, que podría haber hermanos que andan conforme a la carne. Y aquí dice, los que no andan conforme a la carne. Para ellos, los que no andan conforme a la carne, para ellos ninguna condenación hay. A veces podemos ser cristianos, creemos en el Señor, pero de repente andamos en la carne más, sí, y vivimos en la carne, pero no debemos de andar en la carne. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a veces ahí le paramos. Pero aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que andan en amor, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra los tales no hay ley, dice así la Escritura, ¿sí? Pero aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida es una ley, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo aquí una pluma y la suelto, la ley de la gravitación, ¿sí? Va a caer, ¿sí? Naturalmente. Va a caer por esa ley física. Muy bien. Hay una ley superior que son las leyes espirituales, que son eternas, porque la ley del Espíritu de vida está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso es importante estar en Cristo Jesús. Me ha librado esa ley de la ley del pecado y de la muerte. Esa es otra ley. La ley del pecado que produce muerte. Quien anda en pecado va a producir esto, muerte. No se refiere también exclusivamente al... Dices, bueno, esto podrían algunos pensar que se refiere a la muerte espiritual, y es cierto, pero estamos hablando de cristianos, ¿sí? Estamos en este momento hablando de los creyentes. Entonces, nuevamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos invitado a entrar en nuestra vida al Señor Jesús,
Pasamos de muerte a vida. No hay condenación para nosotros si andamos en el Espíritu, pero hay condenación cuando andamos en la carne. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, esos son obras de la carne. Cuando andamos en celos, iras, contiendas, disensiones y todas esas cosas que son de la carne, que se manifiestan y que son de la carne, esas son las obras por las cuales Dios no quiere que andemos y que nos llevan a la ley del pecado y de la muerte. Aunque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, pero nosotros, si no permanecemos en Cristo, aunque seamos hijos nacidos de nuevo, podría aplicar, ¿sí?, la ley del pecado y de la muerte si es que andamos en pecado. ¿Sí? Si es que andamos en pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ley del Espíritu de vida, ¿sí?, en Cristo Jesús es la que nos libró y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, es lo mismo. Bien, ungir con aceite significa impartir el espíritu de vida a la persona que está debilitada. Se necesitan estas personas, estos hermanos, o necesitamos todos en un momento de debilidad ser ungidos para que nos sea impartida la vida de Dios. No significa que no la hayamos tenido o que no la tengamos. Significa que necesitamos más de la vida de Dios, ¿sí? Necesitamos más de la vida de Dios, necesitamos más de la unción, porque si no fuera así, no lo citaría las Escrituras, ¿sí? Regresemos nuevamente al libro donde estamos ahorita y le damos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Regresemos al libro de Santiago, capítulo 5. Gloria a Dios. Perdón. Capítulo 5. Alabado sea el Señor. Muy bien. Santiago 5. Nuevamente. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Muy bien. En el Salmo, dejemos una marquita aquí, que siempre vamos a rezar a esta escritura. Y vayamos por favor al Salmo 133, que habla del cuerpo de Dios. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Dice la escritura así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un deleite para Dios ver a sus hijos que estemos todos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, un óleo del Señor, ¿verdad? Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto está hablando de la iglesia de Cristo. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Es muy importante andar como hermanos en Cristo en armonía, ¿sí? Y entonces ahí fluye la sanidad y ahí fluye la bendición. Gloria a Cristo Jesús. Debemos de reconocer que todos nosotros nos necesitamos unos a otros.
ni tú ni yo hemos visto nunca jamás, ni veremos, una pierna corriendo por el periférico sin su otra pierna y sin su cuerpo. Todo el cuerpo de Cristo lo conforma la iglesia de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo tiene que andar y debemos de andar en completa armonía. Porque cuando una parte del cuerpo se debilita, todos los demás nos ocupamos de esa parte del cuerpo. Si una parte del cuerpo se regocija y una parte del cuerpo está alegre, todos los demás nos regocijamos con esa parte del cuerpo. ¿Sí? Un ejemplo, ahorita surge una muy buena ilustración. Nació el pequeño Emmanuel, ¿sí? Siervo de Dios, ¿sí? Hijo de nuestra hermana Apo y de nuestro hermano Jesús. Gloria a Dios, todos nosotros nos regocijamos con su nacimiento. Amén. ¿Alguien enfermó? Bueno, todos nos ponemos a orar por ese hermano o por esa hermana. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y cuando uno se regocija, todos nos regocijamos. Cuando uno sufre, todos nos condolemos y sufrimos también por esa parte del cuerpo de Cristo que está debilitada. Amén. Hola Angelita, Marcela, ¿cómo están? Bendiciones. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Orar en el nombre del Señor Jesús significa orar en unidad. Orar en unidad. Gloria a Dios. Tenemos que estar unidos, ¿sí? Como cuerpo, y nuestra cabeza es Cristo, y cuando el cuerpo de Cristo, representada por los ancianos de la iglesia, está en oración, ¿sí? Cosas grandes y maravillosas suceden y en este caso la sanidad se manifiesta. La sanidad se manifiesta. Muy bien. Aleluya. Los ancianos, sí, no aplican solos ellos la unción a través del aceite a la persona que está enferma o debilitada, ¿sí? Sino que está representando el cuerpo de Cristo en unión con la cabeza del cuerpo de Cristo, que es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Eso está maravilloso. Gloria a Dios. Primera de Corintios 6:17. Vamos hacia allá. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10. Señor, al Señor Jesús, un espíritu es con Él. Nos unimos al Señor Jesús y un espíritu somos con Él. Dime, ¿dónde está sentado en este momento el Señor Jesús? El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. El cuerpo de Cristo en el espíritu, ¿sí? Está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y dice la Escritura que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Efesios 1:22, vamos por favor a Efesios 1:22, dice así. Gloria al Señor. ¿Y qué les parece si leemos desde el versículo 17? Gloria al Señor. Del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, aquí ya está hablando del Espíritu Santo, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, hablando del Espíritu Santo. Versículo 20, la cual, esa fuerza, que es el Espíritu Santo, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Hoy, en este momento, ahí está.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Él está sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia de Cristo es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Otra vez, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús, es la plenitud de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, cuando los ancianos oran por el enfermo, porque está debilitado, y puede ser un anciano también que esté debilitado, puede ser un hermano que ha tenido un puesto dentro del cuerpo de Cristo de autoridad, que ha compartido, que ha ministrado, pero a veces se requiere del otro grupo de ancianos que oren por este hermano o hermana que está debilitado. ¿Por qué? Por causa de un padecimiento, de una enfermedad. ¿Sí? El Señor no dijo que nunca nos enfermaríamos. Gracias a Dios, porque tenemos la sanidad divina. Y cuando caminamos a la luz de la palabra, por un camino entra, pero por otros 7 caminos salen. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios que disfrutamos la sanidad divina. Pero cuando a veces te agripas, o cuando a veces te enfermas del estómago, o cuando algunas veces el cuerpo se debilita, necesitamos al cuerpo de Cristo para que ore por nosotros. Pero necesitamos esa parte del cuerpo que ha madurado, que se ha disciplinado, que tiene la palabra de Dios en su corazón, para ser ministrada e impartirla a los que están en necesidad. ¿Sí? Y no significa que ningún siervo, que ningún discípulo, que ningún anciano esté exento de padecer en algún momento dado una enfermedad. ¿Sí? Porque mientras vivimos en un cuerpo de pecado, mientras vivimos en un mundo contaminado con tantas cosas, ¿sí?, podríamos ser susceptibles de alguna situación así, y no significa que ni estamos en pecado, ni estamos siendo o sobre espiritualizando, diciendo nunca me voy a enfermar. Gracias a Dios que disfrutamos la sanidad divina, pero si se llegara a dar el caso, no te sientas mal. Mejor humillemos nuestro corazón, pidamos ayuda, ¿sí? Porque todos nos necesitamos, unos a otros nos necesitamos, ¿sí? Y estamos unidos. Gloria al Señor. Sí, Dios envía la bendición al cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Para que no nos sintamos, y eso me da gozo, porque a veces, pues sí, te duele el estómago, te duele la cabeza y oras, y sí, gracias a Dios por los que somos sanados cuando son cosas por la palabra de Dios, y sí, la palabra de Dios súper funciona, está respaldada por el cielo, pero hay hermanos que están muy debilitados y requieren el apoyo del cuerpo de Cristo, para que todos estemos orando por ellos y sean levantados por el Señor. Amén. Dice en el versículo 15 del libro de Santiago, regresemos al libro de Santiago donde dejamos la cintita, y dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bien, aquí ya tocamos un punto muy importante.
Cometer pecados es a menudo causa de una enfermedad. ¿Sí? No todas las veces. Por eso decimos, y por eso hay que mencionar, cometer pecado, andar en pecado, es a menudo causa de enfermedad. Por eso cuando leímos 1 Corintios, cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, estamos celebrando la Santa Cena y no discernimos el cuerpo de Cristo, es decir, a veces sin querer o queriendo nos llegamos a ofender unos a otros por no discernir que al que estamos ofendiendo es al cuerpo de Cristo. Nadie quiere ofender al cuerpo de Cristo y debemos de saber que tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, alabado sea el Señor, pero a veces una situación de un malentendido o a veces una mala interpretación de algo o que no hubo un saludo o una llamada en el momento en que alguien lo necesitaba y por algo no se hizo la llamada o no sabemos, ya hay una ofensa ahí y entonces esa persona que está lastimada porque creyó que alguien le hizo un desaire o algo así, entonces ya no quiere que los hermanos oren por ellos. ¿Sí? Y esa es una estrategia del adversario, pero es que nos quiere debilitar mal para llevarnos de este mundo, pero no nos va a llevar el adversario a donde él pretende, porque somos hijos de Dios. Pero Dios no te necesita en el paraíso ahorita a ir a dormir, cuando hay tanta mies que rescatar. No pienses que tu enfermedad, si es que tienes alguna, y tal vez ha durado un poco de tiempo, un poco más allá del tiempo que a veces quisiéramos que durara, no pienses que Dios ya te sacó de la parte activa de compartir, de enseñar o de algo, porque no te necesita. Claro que Dios te necesita, y te necesita para que compartas la palabra de Dios, y te necesita como parte activa del cuerpo de Cristo, para que sigas enseñando o para que enseñes si nunca lo has hecho, para que compartas el amor de Dios, pero te necesita aquí en la tierra, ahí en el paraíso donde vamos a ir a dormir hasta que Él regrese en una nube para despertarnos, resucitarnos y llevarnos con Él. Él no nos necesita allá, la mies está aquí, Él nos necesita aquí en la tierra. Y tenemos que reconocer cuando a veces es necesario que nos perdonemos unos a otros, ¿sí? Y hermano, si te he ofendido, perdóname. Y si tú me has ofendido, te perdono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te necesitamos estar unidos en armonía, porque Dios envía su bendición al cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces, cometer pecado es una causa muy frecuente, ¿sí? O es a menudo causa de enfermedad. En Juan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 14. 5:14, gloria a Dios. Dice así. Aquí habla de un hombre que estaba enfermo, ya tenía muchos años enfermo, y el Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? En el versículo 6. Y entonces el Señor lo sana, este hombre camina y llega a la sinagoga. Y después el Señor Jesús, en el versículo 14, dice así, después le halló Jesús en el templo, al que había sanado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Debemos de tener cuidado de no regresar una vez que hemos sido sanados a nuestra manera de como éramos antes de ser sanados, tal vez una ofensa, tal vez un pecado, tal vez una práctica que a Dios no le agrada y es pecado, ¿sí? No debemos de regresar a ese punto para que no venga algo peor, ¿sí? Bien, si hay un corazón con falta de perdón,
Y de repente el diablo es hábil, ¿sí? Pero no ignoramos sus maquinaciones. Dios ya nos enseñó que debemos de tener un corazón perdonador. Si alguien te volviera a ofender y tú te habías enganchado con esa falta de perdón ahí, ¿sabes qué? Dices, no, a mí no me va a enganchar otra vez el diablo. Si alguien te llega a ofender otra vez, ¿sí? Y tú ya fuiste sanado y perdonaste y todo, tú vas a decir, yo voy a guardar mi corazón sobre toda cosa guardada, porque del corazón mana la vida. Sobre toda cosa guardada. ¿Quieres tener una larga vida? ¿Quieres estar disfrutando de una sanidad divina? ¿Sí? ¿Quieres? Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. No permitas que tu corazón sea lastimado, no permitas albergar ahí cualquier situación que vaya contrario a la palabra, para que tengas una larga vida. Amén. Muy bien. Entonces ya vimos que el Señor Jesús le dijo a este hombre que había sanado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En Mateo capítulo 9, versículo 2, vamos hacia allá, Mateo 9, versículo 2, gloria a Cristo Jesús. Dice así, Mateo 9, 2. Vamos a leer el 2 y luego vamos del 5 al 7. Dice así, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, las personas que lo llevaron en esa camilla, dijo al paralítico, ten ánimo, no te desanimes, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Este hombre paralítico lo que quería era ser sanado. Se ha de haber preguntado, ¿qué tienen que ver los pecados con que yo quiera caminar? Pero tiene todo que ver. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, porque pensáis mal en vuestros corazones, porque los ha de haber volteado a ver, a la cara, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Ahí los desafió. Versículo 6. Pues para que sepáis, si es que no lo saben, ha de haber pensado el Señor Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra. ¿En dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, voltea y ve los ojos de ese hombre enfermo, que estaba desanimado porque no podía caminar. Le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Aquí podemos ver con estas escrituras también que el perdón de pecados trae sanidad divina. Perdón de pecados. Amados hermanitos, cuando pedimos oración por alguien que está enfermo, recordemos, la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Oremos. Si no conocen al Señor Jesús, ¿sí?, que sus pecados sean perdonados. Que conozcan y reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí?, los rescate de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Hay sanidad divina en el perdón de pecados. Por eso es más importante la salvación que la sanidad. ¿Sí? La sanidad la necesitamos aquí en la tierra y Dios lo sabe que la necesitamos. Tan lo sabe que el Padre Eterno envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra a morir por nuestros pecados para que fuésemos
rescatados y sanados. En la cruz el Señor Jesús pagó el precio de los pecados de toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Hola Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saludo también a Andrea, Rocío. ¿Cómo están? Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hola Juanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. El Señor Jesús va a la cruz y paga el precio del pecado de toda la humanidad. Gloria al Señor. Pero, entonces tú podrías preguntar, entonces, ¿por qué la gente peca? Porque no lo han recibido en su corazón. No han recibido esa revelación que fueron perdonados y que sus vidas son transformadas por medio de la regeneración del Espíritu Santo, pero es necesario nacer de nuevo. Aleluya, a una vida nueva. Amén. Muy bien, vamos por favor a Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos 2, 5. Aleluya. Nuevamente, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando los pecados son perdonados hay sanidad divina. Aleluya, hay sanidad divina. Y aquí en el versículo 9 recordando que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando hay perdón de pecados, hay sanidad divina. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ver un caso. Vamos a Marcos, capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Recordemos algo muy importante. Para tomar las bendiciones de Dios se requiere fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el brazo que toma las bendiciones de Dios. La fe es el brazo que toma, Señor, gracias, la tomo para mí, las bendiciones de Dios. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Tú imagínate esa escena. Bueno, decir escena es como decir algo que se está actuando y esto no es una actuación. Entonces, corrijo. Tú imagínate lo que está pasando ahí. ¿Sí? Yo te animo a que con tus ojos del Espíritu te imagines, ponte cerca de ahí, cerca de Bartimeo, y escucha lo que está pasando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hablaba más fuerte. ¿Quieren que me calle? Pues entonces él empezó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose,
mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, imagínate que esta es mi capa, su capa, se la quitó, ya no la necesito, porque esa capa lo autentizaba que verdaderamente estaba ciego, porque hay unos que se hacen ciegos para pedir dinero, ¿sí? Pero esto le daba un derecho legítimo a estar ahí pidiendo dinero, porque sí era un ciego verdadero, ¿no? Él entonces, arrojando su capa, ya no la necesitaba. Ese es un paso de fe. Se levantó y vino a Jesús. ¿Cómo lo habrá hecho? Tú y yo ahí detrás del árbol viendo, y hay zanjas y piedras y caminos y dale la vuelta, y la gente ahí viendo como tú y yo ahí a un lado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Dios quiere que seamos específicos, ¿sí? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Significa que él ya veía y había perdido la vista. Le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, te ha salvado. ¿Por qué salvado? Porque sus pecados le fueron perdonados. Y cuando hay perdón de pecados, hay salvación y hay sanidad. Por eso el Señor Jesús dijo: tu fe te ha salvado. ¿Salvado de ser ciego? No. Esos pecados que te fueron perdonados, ¿sí?, a este ciego, ¿sí?, eso fue lo que la obra redentora de Cristo fue lo que justificó a este hombre delante de Dios. La salvación viene porque fuimos justificados por la obra redentora de Cristo. La sanidad viene porque fuimos sanados por la obra redentora de Cristo. Desde la cruz del Calvario el Señor Jesús estuvo colgado, muriendo el inocente por nosotros los pecadores. Y desde allá Él estaba sufriendo nuestras enfermedades, no las de Él, las nuestras. Nos perdonaba y sufría nuestras enfermedades. Cuando el Espíritu Santo te da esta revelación y te la está dando y tú la estás recibiendo y dices: ahora entiendo, el Señor Jesús me perdonó, llevó mis enfermedades, mis dolencias. Entonces, Dios quiere que sea sano. Dios quiere que sea sano. ¿Y cómo lo manifiesta? Por la obra redentora de Cristo. Aleluya. Perdón de pecado, sanidad. Acuérdate, perdón de pecado, sanidad. Perdón de pecado, sanidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Ahora Dios quiere que sea sano. Si no hubiera querido que fuera sano, entonces ¿por qué el Señor Jesús sufrió tus enfermedades en la cruz? A ver, ¿y dónde dice que sufrió mis enfermedades en la cruz? Vamos al libro del profeta Isaías 53. Aleluya. Gloria a Dios por lo que nos está dando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no solamente Dios quiere que tú recibas tu sanidad, sino que la retengas. Que no sea una sanidad de unas semanas, que sea una sanidad que tú la retienes. ¿Y qué es lo que va a hacer que retengas la sanidad? La revelación de la Escritura. Si tú le crees a Dios, verás la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Es todo el bien que Dios tiene para ti en Cristo. Aleluya. Dice así Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres,
hablando del Señor Jesús en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres. Gritaban, la multitud gritaba, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Muchos de ellos habían sido alimentados, habían visto las obras del Señor Jesús sanando enfermos. Ahí estaban los curiosos viendo qué hacía el Señor Jesús. Y ahí estaban en la plaza gritando, ¡crucifíquenle! Cuando se les propuso soltar a uno por causa de la Pascua, prefirieron que se soltara a Barrabás que al Señor Jesús. Y entonces aquí dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sus discípulos se fueron a esconder, a excepción de Juan. Pedro lo negó cuando estaba dispuesto a entregar su vida por él, pero por miedo a los judíos, por miedo a los romanos que lo fueran a aprender, prefirió negar al Señor Jesús. Y después, cuando fue lleno del Espíritu Santo, sirvió al Señor Jesús con todo su corazón y Dios le reveló cosas grandes y maravillosas que están en las Escrituras. Gracias a Dios, cuando Dios perdona, perdona y olvida. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, y el cielo respalda ciertamente, llevó él nuestras, y en las nuestras yo levanto mi mano y digo, Señor, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, gracias Señor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue azotado por causa de nosotros, fue herido de Dios, porque Dios lo llevó a ese lugar, porque si no Dios lo hubiera hecho, tú y yo estaríamos muertos en nuestros pecados y nuestro lugar, nuestro destino hubiera sido el Hades y después el fuego eterno en la muerte segunda. Pero Dios sabiendo que solamente a través de su Hijo habría rescate y salvación para nosotros, lo envió. Y el Señor Jesús se entregó a sí mismo y fue a la cruz y fue predestinado antes de la fundación del mundo. Él no es el plan B. Falló Adán, ahí viene el plan B. No, siempre fue el plan 1. Alguien preguntó que si si Dios sabía que Adán iba a fallar. Siempre lo supo, pero le dio una oportunidad al hombre, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que el Señor Jesús fue predestinado para que fuera a la cruz a rescatarnos. ¿Cuánto amor? ¿Te das cuenta? Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. Mas el herido fue y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La ira de Dios por causa de nuestro pecado cayó sobre su Hijo. Él hace cuenta que metió el hombro para que no cayera sobre nosotros la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo su cuerpo era una llaga. Él era una llaga, ¿sí? Fue azotado con un látigo. Ese látigo tenía en la punta clavos
retorcidos ahí. Entonces cuando el látigo abrazaba el cuerpo del Señor Jesús y el verdugo jalaba el látigo, se jalaba la piel del Señor Jesús, ¿sí? Todo él era una llaga, todo su cuerpo estaba sangrando, tenía una corona de espinas que cuando se la pusieron en la cabeza, no solamente se la pusieron aquí, sino la metieron y esos clavos entraron, esas espinas entraron en la cabeza del Señor Jesús y han de haber traspasado ahí. Imagínate cuánto dolor. Pero él no se quejó. No se quejó. No dijo, Señor, ¿por qué estoy aquí? Ni me van a recibir, ni me van a creer. Pero gracias a Dios por su misericordia que ha derramado sobre todos nosotros. Gracias a Dios por los que hemos creído por la gracia de Dios, porque esa fe nos fue dada, ni siquiera es nuestra. Todo para la gloria de Dios. Y dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bueno es Dios, qué bueno es. Ahora te pregunto, ¿es la voluntad de Dios que tú seas sano? ¿Que seas salvo? ¿Es la voluntad de Dios que tú vivas sano, que seas salvo, para el día señalado por él llevarte al cielo? Sí, el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si creéis en Dios, cree también en mí. Aleluya. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú has manifestado tu voluntad, no tomándonos a nosotros en cuenta nuestros pecados, Señor, y estuviste en Cristo reconciliándote con nosotros, solo por amor. Bendito seas por siempre. Bendecimos el día, Señor, que nos llamaste a Cristo y nacimos de nuevo a una vida nueva. Bendecimos, Señor, las rodillas que se doblaron, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor y tanta gracia inmerecida. Te creemos, Señor. Somos sanos por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y a Cristo sea toda la gloria. Alabado sea el Señor Jesús. Así es, Pati. Aleluya. Aleluya. Salvos, perdonados y sanados. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, nos vemos mañana, ¿sí? Al continuar con esta hermosa y preciosa revelación que Dios nos está dando. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier, ¿sí? Para darnos más enseñanzas. Sigamos creyendo y sigamos llenándonos del conocimiento del Señor. Dios es bueno y nos ama. Aleluya. Bendiciones a todos, bendiciones para todos. Hasta mañana, y en unos minutitos continúa la clase. Bendiciones, gracias, bendiciones, bendiciones, y a Cristo la gloria.